Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Amós. Es uno de los profetas menores y hoy vamos a estudiar el capítulo 7 en esta serie que se llama Los profetas menores. Y el título es Diversas visiones de juicio. Vamos a leer una porción de la escritura y cuando hablamos del juicio debemos recordar que muchas veces se lo conoce a nuestro Dios como el Dios amoroso, el Dios compasivo, misericordioso, pero nos olvidamos uno de sus atributos. Dios es justo. Y su justicia, como la misma palabra lo menciona, exige que las cosas se hagan de la forma correcta. Y si no se hacen de la forma correcta, pues Dios castigará a aquellos que transgreden aquello que Él denomina correcto. O sea, la justicia no está basada en una justicia humana, una justicia que nosotros hoy día podemos tener de una forma distorsionada. Por ejemplo, un adolescente que tenga su otro hermano que es adolescente y el padre les dice, mira, sabes, tú vas a limpiar la sala y el otro va a lavar los platos. Uno dirá, no es justo. No es justo porque son muchos platos. Esa justicia humana está basada en sus preferencias, pero la justicia de Dios está basada en su carácter, en lo que Él es, y hoy día vamos a ver. Entonces, Amós capítulo 7, versículo 1 dice, el Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langosta sobre la tierra. Y esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada. Pero cuando se acercaba la cosecha principal, en mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Y entonces dije, oh Señor soberano, por favor, perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Versículo 3 dice, y así que el Señor se retractó a ese plan y dijo, no lo haré. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra y gracias por este tiempo tan especial. Ayúdanos a entender estos capítulos y usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a todas las personas que se conectan. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 7 del libro de Amós en esta serie que se llama Los profetas menores y el título es Las diversas visiones de juicio. Y vamos a continuar con la introducción. ¿Quién escribió el libro? Por supuesto que fue Amós. Y ahora, ¿cuándo fue escrito? Nosotros tenemos que recordar que fue escrito entre el año 765 al 750 antes de Cristo. Y tengo un cuadro que nos va a ayudar a entender un poco acerca de la división que son 5 partes este libro. Este es un panorama general. La introducción está en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Los oráculos contra las naciones o mensajes, capítulo 1, 3 hasta el capítulo 2, versículo 16. La tercera parte, sermones contra la nación, capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 14. Y las visiones de juicio, lo que nos toca ahora, capítulo 7 hasta el capítulo 9, versículo 10. Y una promesa de restauración es en el capítulo 9, versículo 11 al 15, que lo vamos a hacer la próxima semana. Y ahí termina este libro. Entonces, en el capítulo 1 vemos el mensaje de un pastor de ovejas. En el capítulo 2, la segunda parte, capítulo 2 y capítulo 1, vemos los juicios o visiones a Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. La tercera parte, que tiene que ver con el capítulo 3 hasta el capítulo 6, es donde podemos ver el capítulo 3, versículo 1, describe toda esta porción, que sería, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel. Y eso lo hemos estudiado la semana anterior. Y ahora, el capítulo 7 y 8 son las visiones de juicio sobre langostas, sobre fuego, una plomada, el fruto maduro, y luego vamos a ver a Dios junto al altar en el capítulo 9 del versículo 1 al 10. Y la promesa de la restauración es con el capítulo 9, versículo 11 y 15, en aquel día restauraré la casa caída de David y los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Ahora, ¿cuál es el tema general de este libro? Es que el juicio vendrá sobre Israel por tratar a los demás con injusticia.
Y los versículos clave están en Amós capítulo 3, versículo 1 al 2, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, versículo 15 y capítulo 5, versículo 21 al 24. ¿Cómo vemos a Cristo en Amós? Jesucristo, quien tiene toda la autoridad para juzgar, también es aquel que restaura a su pueblo. Ese es el panorama general y ahora vamos a ver la visión del juicio divino en este bosquejo desde el capítulo 7, versículo 1 hasta el 9 y la segunda parte, versículo 10 al 17, las palabras de Amasías contra Amós. Y vamos a volver a leer otra vez. Dice el versículo 1, el Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langostas sobre la tierra. Y esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada, pero cuando se acercaba la cosecha principal. Imaginemos una gran grupo de langostas que al día de hoy en estas regiones todavía existen en el norte de África y el oriente. Y el texto dice, en mi visión las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Y entonces dije, oh Señor soberano, por favor, perdónanos o no sobreviviremos porque Israel es tan pequeño. Esto nos hace recordar el juicio en Éxodo capítulo 10, versículo 12, que fue un juicio a la ciudad o a la nación de Egipto, una de las plagas, recuerdan, para que su pueblo sea liberado. Y en Deuteronomio 28, 38 al 42, también es una de las consecuencias de la desobediencia del pacto. Así que ellos deberían de tener miedo frente a esto. Versículo 3, así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Así que estos primeros 3 versículos nos hablan de que ellos ya conocían ese juicio y para nosotros quizás no tenga ninguna connotación muy seria que una plaga de langostas venga, porque nuestro sistema económico estaba basado en una economía libre de mercado y sería algo así, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Como que el sol empieza a perder valor y el dólar empieza a subir y sube un sol y sube 2 soles más y entonces hay una crisis en la cual nosotros empezamos a ver que todos están preocupados. O cae la bolsa de valores o etcétera, etcétera, cualquiera sea la razón en nuestra economía. Porque no tener cosecha en ese tiempo era no tener comida, no tener dinero, no tener sustento. Pero lo interesante es que Amós intercede por el pueblo. Pide perdón. Señor, no lo hagas. Y sabes, el Señor no lo hace. Dice, no lo haré. Pero ¿sabes qué significa esto? Mira, Dios se conmueve por nuestras oraciones. Pero más su carácter de compasión y amor no debe ser entendido como que su naturaleza o propósito de juicio vacilan. ¿Saben por qué? Porque Dios no cambia. Recordemos muy bien esto. Siempre Él sigue conmoviéndose por cada oración de sus hijos. Su juicio. El profeta en otro texto va a decir, sin las misericordias de Dios ya estaríamos consumidos, porque somos pecadores por naturaleza, desobedientes por naturaleza. Pero podemos decirle, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y el Señor detiene su juicio. Hoy más que nunca vivimos en este tiempo de la gracia, pero no vamos a aprovechar. El que es hijo de Dios no se aprovecha de la gracia, sino que entiende que está basada en una relación del pacto que nosotros hemos ingresado. Es un pacto de la gracia, en lo cual yo también me comprometo a poner de mi parte. Tengo mi responsabilidad delante de Dios sobre el pecado y sobre todo entender que Dios no va a cambiar, simplemente es paciente. Pero su paciencia, como dije, a veces se toma como algo negativo por el pecador. Ahora, ¿qué sucedió? Miren, la segunda parte de este bosquejo es que la visión del juicio divino con fuego. Versículo 4, después el Señor soberano me mostró una visión y lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. Y el fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Esta visión
No sé, tendría que ver quizás, ¿no? Un tipo de incendio, fuego que caería. Pero dice el versículo 5, y entonces dije, oh Señor soberano, por favor, detente. Una vez más el profeta, detente. No sobreviviremos porque Israel es tan pequeño. Imaginarse, como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, que toda la tierra un día será juzgada, quemada, incendiada. Quizás un meteorito gigante o las bombas nucleares caigan o se detonan en la tierra. Va a haber un juicio de fuego. Pero, que dice el versículo 5 o 6, entonces el Señor también se retractó de este plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que en estas dos primeras visiones el profeta pide perdón, pide compasión, clama por el Señor. El Señor se conmueve por el profeta, pero también esto es parte de sus atributos. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es paciente y Dios dice, no lo voy a hacer. Ojo, a Israel, pero en Pedro, como les he mencionado, dice que la tierra va a ser consumida por el fuego. Y el libro de Apocalipsis lo corrobora. Dios sí va a juzgar con fuego a la tierra. Pero, ¿qué nos enseñan estos versículos? Miren, que el perdón de Dios es una manifestación de su misericordia. Pero más su misericordia está basado en su justicia. Y su justicia exige castigo al transgresor. Esto tienen que entender. No es que podamos verlo simplemente, oh Señor, eres amoroso, oh Señor, eres buena persona. No, también está basado en lo que es justo nuestro Señor. ¿Y qué es lo que hoy detiene el juicio? Porque a Israel les cayó el juicio. Es su gracia. ¿Y cómo actúa esto para que podamos entenderlo? Miren, el pecador, y escuchamos muchos mensajes y yo puedo enseñar, va a venir un juicio, si tú pecas vas a sufrir las consecuencias de tu pecado y algunas personas pecan, desobedecen de una forma así, conociendo que no deben hacerlo y están esperando las consecuencias, dicen, oye, pero no pasó nada. Me engañaron o el pastor habló muy fuerte y no es cierto que vengan las consecuencias. No es cierto que Dios es un fuego consumidor, pero para Dios es, yo te otorgo la gracia hoy día, pecador. Y en esa gracia yo espero que hoy tú entiendas que tengo misericordia y que te doy un día más para que te arrepientas, un día más para que vuelvas a mí, un día más para que te reconcilies conmigo. Esa es la perspectiva de Dios. Pero el pecador piensa, uy, no pasó nada, así que hoy día más voy a pecar. Y peca otra vez. ¿Y qué pasa al día siguiente? La Biblia dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El pecador se levanta y dice, oye, no hay juicio, no pasó nada. Entonces sigo pecando y sigo pecando. Pero Dios dice, es un día más, es un día más, es un día más. Pero una vez que el hombre o el pecador conscientemente sigue pecando, lo único que Dios hace es endurecer el corazón como lo hizo con el faraón. Es mejor entender así. ¿Eso es lo que quieres? Bueno, vive de esa forma. Y al vivir de esa forma, lo único que le toca es la perdición absoluta de este hombre. Así como fue con Israel. Miren, ahora vamos a desarrollar toda esta idea de lo que les estoy explicando. Así que la tercera parte, este bosquejo, está del versículo 7 al 9, la visión de juicio divino con la plomada. Dice el versículo 7, luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Si no sabes qué es una plomada, es un instrumento que se usa en la construcción para medir algo si está bien o si está una línea recta. Las paredes, el día de hoy lo usan en muchos países y los albañiles o los constructores lo usan para ver si la pared está derecha o está conforme. ¿Y qué hizo con eso? El versículo 8 dice, entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada.
ya no pasaré por alto sus pecados. Y eso sería, creo, lo peor, ¿no? Escuchar para nosotros o al pecador, ya no pasaré por alto sus pecados. Ahora la plomada era para medir. ¿Está recto? ¿Está torcido? ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? ¿Y qué pasó? El versículo 9 dice, los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Recuerden que está hablando de Jeroboam I, que el año 922 fue el que empezó la idolatría, poniendo un becerro de oro y exigiendo que todos empiecen a adorar a este becerro. Y el Señor está diciendo, yo voy a terminar con esta dinastía. En Salmos capítulo 103, versículo 8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Lleno de amor inagotable. Esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el salmista y los profetas conocían cómo era Dios, Israel no entendía. Como el pecador el día de hoy no entiende, como os comentaba. Se levanta al día siguiente y dice, no pasó nada, yo sigo pecando, no ha pasado nada. Pero Dios dijo, ya no voy a pasar por alto sus pecados. Así como fue con el faraón y así como el día de hoy hay muchas personas que su corazón se ha endurecido. Y el Señor, esto sería la peor noticia para el pecador. O sea, que tu corazón se endurezca. ¿Y qué significa eso? Que esté tan insensible a la voz de Dios y Dios lo único que va a hacer, va a juzgar y va a destruir no solamente el culto, la adoración idolátrica, sino a las personas. O sea, recuerda muy bien esto, la misericordia, el amor, paciencia y paciencia de Dios tienen un límite. Y cuando esto sucede, solo queda su justicia implacable. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver ahora las palabras de Amasías contra Amós, versículo 10 al 13. Las palabras de Amasías contra Amós en tono de acusación. Luego Amasías, miren, el sacerdote de Betel, que era el templo o el lugar idolátrico, el texto dice, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está tramando una conspiración contra usted. Aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerante, dice, y lo he remarcado, ¿no? Este sacerdote era un sacerdote de los ídolos, ¿no? Es interesante esto. Y Amasías, como dice el sacerdote de Betel, lugar pagano, lugar de adoración. Y el versículo 11 dice, anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam, y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Amós predicaba, y él era intolerante a la predicación de Amós. Versículo 12. Y entonces Amasías envió órdenes a Amós, vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allá. Así que lo despiden a Amós este hombre. Versículo 13. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Amasías era intolerante al mensaje. ¿Y sabes qué? Los sacerdotes de cultos idolátricos o líderes de ideologías el día de hoy reclaman tolerancia, pero son intolerantes a los predicadores de la sana doctrina. Esto es lo mismo el día de hoy. Tantos hablan. Vivimos en un país, en un continente, en el mundo, que ideologías el día de hoy, si bien es cierto no son esos sacerdotes o algunos que son ecuménicos, dicen, a veces los predicadores son intolerantes, es un mensaje intolerante, es un mensaje de odio. Y es que en medio de esta exigencia de tolerancia, ellos no tienen tolerancia a la verdad. Ellos son intolerantes a la verdad bíblica, intolerantes cuando uno dice, oye, el matrimonio es entre hombre y mujer, y ellos no quieren escuchar esto. Y es lo mismo que hacía Amasías con Amós. Lo mismo. Dice, corre a tu tierra, corre, profetiza allá, lo bota. ¿Y qué pasó? Miren, del versículo 14 al 17, las palabras de Amasías contra Amós obtienen una respuesta. Pero Amós contestó, no soy profeta profesional, dice,
ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicomoros. ¿Qué es esto? Miren, Amós era realmente pastor de ovejas, no como un pastor en forma figurativa, sino literal. Versículo 15, sin embargo, dice, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Mientras que Amós estaba en su trabajo, el Señor le dice, ve y profetiza. Esto es algo que antes de avanzar debemos de recordar, que Dios es soberano y Dios no llama a los calificados, sino que Él empieza a capacitar a aquellos que obedecen el llamado. Por eso Amós dice, yo no soy un profeta profesional. Había una escuela de profetas, habían escuelas de profetas. No. Y es igual en Calvary Chapel, casi la gran mayoría no son, oye, que pastores que son calificados, porque son buenas personas, porque son excelentes, no. Y es más, Pablo dice, no, lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero son personas que respondieron con un sí, con un heme aquí al llamado de Dios. Y este profeta que nosotros el día de hoy estudiamos, Amós, respondió. Y lo segundo de estos párrafos que nos enseñan es que Dios nunca llama a los desocupados. Dios nunca llama a aquellos que no tienen un plan, un proyecto de vida. Dios llama a las personas ocupadas o a las personas que están trabajando. Amós dice, el Señor me llamó, yo estaba con mi rebaño, yo estaba trabajando, yo estaba ahí en el campo con mis ovejitas y Dios me dijo, ve y profetiza. Así que esto debe darnos una gran lección, porque yo me encuentro a veces muchos jóvenes que se quieren involucrar en la obra porque no saben qué hacer, porque no tienen proyecto de vida. Nunca Dios llamó a los desocupados, o como podríamos mencionarlo sin ofender a nadie, nunca llamó a los vagos, ¿no? A los que no hacen nada, a los flojos, porque aquel que es vago, flojo, antes de ingresar al ministerio para pastorear o para ser misionero, mira, cuando esté en el pastorado o sea misionero, va a seguir siendo vago, flojo, pero aquel que es trabajador, aquella persona que es proactiva, que es eficiente en su labor, cuando esté en la obra, será eficiente y proactivo en la obra. Así que tengamos muy presente esto. Si tú dices, yo tengo planes, yo tengo proyectos, me gustaría hacer esto, y ahí es. Esas son las personas que Dios llama. Y si Dios te llama, responde así como Amós. Ahora, ¿qué más dice? Versículo 16. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Miren la respuesta de Amós a este sacerdote Amasías. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Ahora sí, Amós va a profetizar. Versículo 7. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu esposa, a la esposa de Amasías, se convertirá en prostituta en esta ciudad. Y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Y con toda seguridad el pueblo de Israel irá cautivo al desierto, lejos de su patria. O sea, Amós fue directo. Qué interesantes esos mensajes de estos profetas, ¿no? No era, oye, sabes que Dios saca lo campeón de ti, o no sé, ¿no? Dios quiere, no sé, darte algo, el éxito de tu vida, o los 5 pasos para el éxito. No, era un mensaje directo, duro. Ya no había misericordia, ya no había compasión. Lo que le dice a Amasías es, mira, tu esposa va a ser prostituta acá, tus hijos van a morir. O sea, esos eran profetas, hermano. Esa era la palabra de Dios. Y esto sucedió el año 722. Pero recuerda esto, el juicio de Dios será implacable, sin compasión en ese momento, y los culpables serán castigados. Este sacerdote pagano iba a ser castigado. Recuerden que Asiria en el año 722 entró a la ciudad, destruyó los muros, incendió la ciudad y logró que Israel, esas 10 tribus, perdieran su nacionalidad. Es decir, trajo hombres y mujeres de otros pueblos que había conquistado e hizo que ellos tuvieran hijos.
ese nacionalismo se perdió. Por eso es que de ahí sale un nuevo pueblo. Recuerden que Israel, su capital era Samaria, se llamaban los samaritanos, que no eran judíos de pura sangre, eran judíos que habían mezclado su sangre y eran como mestizos o híbridos, ¿no? En el tiempo de Jesús, por eso es que los menospreciaban los judíos que habían sido conservados en Babilonia y regresado a Jerusalén, que solo eran dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Y por eso es que los samaritanos eran mal vistos, porque decían, ¿quién será tu mamá? ¿Quién será tu papá? ¿Por qué? Porque los judíos tenían su genealogía bien marcada, así como un pedigrí con una mascota. Por eso es que Jesús en Mateo y en Lucas dice, mira, este es padre de quién, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, pero ellos ya no podían decir porque actuaron los asirios de forma cruel y la mujer de este hombre, Amasías, de este sacerdote pagano, experimentó el juicio implacable de Dios. Hermanos, los transgresores serán castigados. Ahora, vamos a estudiar el capítulo 8, porque estos dos capítulos están unidos. Igual vemos en esta serie Profetas Menores diversas visiones de juicio. Y así que el bosquejo tiene que ver con la visión del juicio del versículo 1 hasta el 14. A medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 3, la visión del juicio de la fruta madura. Este es otro juicio. Dice el versículo 1, entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. Imagínense, hermanos, ¿no? Bien rica la fruta, pero madura. ¿Y qué significaba? ¿Qué ves? Amós me preguntó. Versículo 2, una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. Si no, ¿qué pasa con la fruta madura, no? Si no se come en el momento, se echa a perder, se malogra. Así que esta profecía tiene que decir, ya es el tiempo. Estamos hablando 750, que se escribe más o menos, profetiza, 722 vino el juicio. O sea, 10, 15 años más, Israel desapareció. Era el momento. ¿Y qué pasó? Miren, el versículo 3 dice, en aquel día, cuando venga el juicio, ¿no? En aquel día, el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes, serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Era como ver cadáveres después de una batalla. El año 722 los asirios eran crueles con los pueblos que atacaron y los llevaron encadenados, los llevaron así como se llevaban al ganado, pues básicamente, ¿no? Y del versículo 4 al 6, la visión del juicio por las estafas e injusticia, la segunda parte de este capítulo 8. Dice el versículo 4, escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. 5, ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acabe las festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pasan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. O sea, si bien es cierto, Dios dijo, yo no voy a pasar por altos pecados, pero acá está dando la razón. Y no es el primer momento que Dios profetiza y les llama la atención. Ya hemos visto versículos anteriores. O sea, la injusticia era enorme. No había justicia social. Solo los ricos obtenían justicia. Y todo era estafa, todo era engaño. Las personas que tenían más dinero se enriquecían más y los que tenían menos dinero son los pobres, hasta llegaban a ser esclavos. Muy parecido a lo que experimentamos hoy día en Latinoamérica. Hay un grupo que surge en medio de cada país que es rico y cada vez quiere ser más rico. Y a veces la pobreza crece en algunos países hasta el extremo de no tener que comer. Ese sistema de gobierno cruel, injusto, es lo que tristemente experimentamos en nuestros países en Latinoamérica. Y debemos orar y debemos ser parte de la solución, la iglesia. Y siempre animo a los jóvenes, hagan política
que sean políticos con una perspectiva bíblica, cristiana, aquellos que están en la universidad estudiando ciencias políticas o derecho o abogacía, aquellos que están estudiando y quieren salir a hacer un cambio en la sociedad, pues que empiecen con su propia vida. Porque si nosotros miramos hoy qué injusto, cómo es que cambian las balanzas y llegan a este punto, porque el tema de la injusticia no solamente está en los gobiernos, está en el mercado. Cuando tú vas a comprar 1 kilo de naranja, ¿sabes? Te están vendiendo 900 gramos. Y cuando tú vas a comprar un producto, te están engañando, te están estafando y te dicen que es verdadero o te dicen algo. O sea, la injusticia no solamente está en los grandes poderes o en la gente rica. El día de hoy en Latinoamérica está muchas veces dentro del pueblo, muchas veces de forma general, pero nosotros como hijos de Dios debemos ser diferentes. Ahora, lo que decía Amós es que ellos iban a la iglesia. Ellos iban a esos festivales que la Biblia hablaba. Es como ir el domingo a la iglesia y luego torcer el derecho y ser injustos con lo que nosotros hoy tenemos. Y este es un llamado de atención, de no solamente criticar y mirar el sistema de gobierno o las cosas que pasan allá afuera, sino si tú estás escuchando y eres un emprendedor y tienes un negocio o haces ventas o trabajas en cierta área donde la corrupción está a flor de piel, sabes, tú debes vivir una vida justa. Porque de nada te vale ir a la iglesia y luego ser injusto en tus negocios, en tu emprendimiento, en la forma que haces negocios. Ten mucho cuidado también tú, porque el mundo no conoce a Dios y lo hace. Pero Amós dice, esos judíos celebraban los festivales, era como los festivales de Luna Nueva, iban el sábado, guardaban el sábado, eran religiosos. Pero la vida cristiana no se trata de ser religioso, hermanos, se trata de parecernos a Cristo y vivir de una forma justa, de una forma correcta. O sea, hay que hacer lo correcto cuando los demás no lo hagan. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Y el grano que venden, dice, lo mezclan, miren, hacen eso con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavo a los pobres. Los pobres ya cada vez más pobres. Recuerda esto, el deseo perverso de tener más riqueza vuelve a los esclavos, a los pobres, perdón, en esclavos de su sistema. Versículos 7 al 8, la tercera parte, la visión del juicio es bajo juramento. Ahora, el texto nos dice, ahora el Señor ha hecho este juramento. Por su propio nombre, el orgullo de Israel, nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. O sea, Dios es tajante. Versículo 8, la tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempos de inundaciones, se levantará y volverá a hundirse. Cuarta parte del versículo 9 al 14, la visión del juicio que será sobrenatural. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Así como un eclipse que nosotros conocemos, un eclipse solar, que tiene que ver no solamente con el juicio a Israel, sino con el juicio final. Dice el versículo 10, yo convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto, se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Hermanos, el dolor, la muerte, el luto, es lo que iba el día de hoy, en ese contexto, llegar a Israel. Y el versículo 11 dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. Y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Si bien es cierto, había dolor, luto, hambre, pero también Dios es interesante. Este momento del juicio que está profetizando Amós, dice, no va a ser solo hambre, sino hambre de la palabra. ¿Y en qué momento? Cuando llega la desgracia. Y esto es interesante, ¿no? Que mira, que cuando todas las cosas nos van bien y tenemos trabajo y tenemos un pan en la mesa o tenemos éxito en algún emprendimiento, lo triste es que nos olvidamos de Dios.
Pero cuando no lo tenemos o cuando estamos en problemas, clamamos a Dios. Y eso es lo que está diciendo. No va a haber hambre simplemente de comida, sino van a querer escuchar palabra de Dios. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Miren, el profeta nos hace recordar algo. Lo único que necesitamos para vivir eternamente es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el versículo 12 dice, la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Versículo 13, en aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan y votos en nombre del Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán. Ese es el juicio, ¿se dan cuenta? Ese es el momento donde no va a haber profetas, donde no va a haber palabra del Señor. Recuerden que en el contexto todavía no estaba escrito o terminado el canon del Antiguo Testamento. No había, como el día de hoy tenemos, Biblias. Pero el juicio iba a caer a tal punto, lo que está diciendo es que iba a haber una ausencia de predicadores. Y el único momento que yo veo en la Biblia que no va a haber esto se llama la gran tribulación. La iglesia no va a estar aquí. Pero también tienes que entender esto. ¿Dónde no hay palabra de Dios? ¿Dónde no existirían las Biblias? ¿Dónde no habría predicadores? En un mundo en el cual la globalización ha hecho que hoy día, hermanos, es interesante, ¿no? Hay predicadores hasta como, hoy día como menú, ¿no? Tú encuentras en internet, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, predicadores, en TikTok, en todo lado. Pero ¿dónde no habría predicadores? ¿Dónde no habría palabra de Dios? ¿Dónde no habría celulares que tengan el día de hoy Biblias? El único lugar se llama el infierno. Va a haber ese día, en el juicio final. Si bien es cierto, Amós está hablando de este juicio que cayó Israel, recuerda, estos adoradores, estos idólatras, ya no iban a tener profetas. Y eso pasó con Israel. Pero el único lugar donde no se puede encontrar a Dios en su gracia es el infierno. Ese será el día en que muchas personas dirán, por lo menos una palabra, pero no hay palabra, porque ya viene el juicio eterno y por toda la eternidad, valga la redundancia, van a ser torturados. Ese es el lugar donde el pecador que jugaba con la gracia, que decía, a mí no me ha pasado nada, no hay problema, ese día el pecador experimentará el juicio eterno. Así que si tú estás escuchando esta enseñanza, no esperes más para ponerte a cuentas con Dios. Restaura tu vida, acércate al Señor, porque no pienses que la paciencia de Dios es simplemente negligencia. No pienses que la misericordia de Dios es licencia para pecar. No, también tienes que ver que Dios es justo. El juicio va a venir. Cuando menos lo esperes, muchas personas experimentarán el juicio en este mundo o en el mundo venidero. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Lo primero que hemos visto, Dios es compasivo y amoroso, se conmueve con las oraciones de su pueblo en busca de su perdón. Nunca olvides eso. Si oras, Dios te perdona. Número 2. Dios es misericordioso, amoroso y paciente a las ofensas e injusticias de los seres humanos, mas cuando obre con justicia, los culpables serán castigados. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy. Los falsos sacerdotes o predicadores son intolerantes a los predicadores de la sana doctrina. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy, para vivir por toda la eternidad, necesitamos las palabras de vida que están escritas en la Biblia. Vamos a orar. Y si tú estás escuchando esta enseñanza y no estás entendiendo que la misericordia de Dios está basada en la gracia, en la paciencia de Dios, mira, ponte a cuentas con Dios. Acércate al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias porque nos haces entender
que así como tú eres compasivo cuando piden perdón o pedimos perdón y eres misericordioso con tu pueblo, también eres un Dios justo y juzgas, o sea, tu justicia cae y demanda castigo y los transgresores serán castigados, los pecadores serán castigados. Y así es en este mundo que experimentan este castigo divino de parte tuya porque tú eres que permite esto, serán castigados en un lago de fuego, en la condenación eterna, en la muerte segunda. Líbranos, Señor, llévanos con bien, ayúdanos siempre a ponernos a cuenta contigo y a terminar nuestra carrera siempre en constante arrepentimiento, siempre en constante fe y sobre todo, Señor, alejarnos del pecado, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Gracias por esta lección, Señor, del juicio que será implacable, pero tú ayúdanos a librarnos de este juicio. Muchísimas gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Mira, si este mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like y mira, dos preguntitas. ¿Qué te parece? ¿Cuál de todas las visiones, que hay 4 visiones que hemos visto, te llama más la atención? Y lo segundo, ¿qué piensas de la palabra de Dios de Amós a Amasías acerca de su esposa y su familia? Nos vemos en el último capítulo y no te olvides que tenemos devocionales todos los días en el canal de Calvary Arequipa si no te has suscrito. Nos vemos.